Cordial saludo. Nos correspondió el tema de materiales cerámicos. Mi grupo está conformado por Melissa Tarazona, Diego Buitrago, Nelson Porras y quien les habla, Lisney Cárdenas. La definición de los materiales cerámicos. Los materiales cerámicos son aquellos materiales que están constituidos por sólidos inorgánicos, sean metálicos o no metálicos, y que han sido fabricados mediante un tratamiento térmico. ¿Qué es un tratamiento térmico? Un tratamiento térmico es un proceso controlado y que se utiliza para modificar las microestructuras de los materiales. Ya pueden ser los metales y las aleaciones, para que pues le aporten propiedades beneficiosas a dichos materiales, como mayor dureza superficial, mayor resistencia a la temperatura, buena ductilidad y buena fortaleza para la vida útil de cualquier componente. Las características de los materiales cerámicos. Bueno, esos materiales pueden tener una estructura cristalina o no cristalina, o en muchos casos puede tener ambas estructuras. También se comportan como aislantes eléctricos o térmicos. Presentan gran dureza y eso pues los hace un material ampliamente utilizado como abrasivo o como puntas cortantes de las herramientas. También presenta un punto elevado de fusión y también tiene gran resistencia a la comprensión, al desgaste o a la corrosión. Presenta alta resistencia a casi todos los agentes químicos. También pueden fabricarse en formas con dimensiones determinadas. Son generalmente pues frágiles o vidriosos. Casi siempre se fracturan ante cualquier tensión o presentan poca elasticidad. También comparados con los metales o con los plásticos, estos frente a ellos son duros, no son combustibles y no son oxidables. A continuación, mi compañera Melissa les hablará del procesamiento. Como tercer punto tenemos el procesamiento de la cerámica, que estas son etapas sucesivas y son la selección, la molienda, el amasado o mezclado, moldeado, secado, cocción y por último el empaque. Como primera etapa tenemos la selección de materiales. El proceso cerámico comienza con la selección de los materiales primas, que deben formar parte de la composición de la pasta, que son fundamentalmente arcillas, felpastos, arenas, carbonatos y coholines. Las materias primas en el estado de pureza en el que se encuentran en la naturaleza no pueden entrar directamente en el proceso. Estas son secadas al aire sobre superficies arenadas para producir desgregación y purificación. Como tercera etapa tenemos la molienda. La etapa de molienda y tamizado se hace con el fin de obtener un tamaño de partículas adecuado. La molienda ha de ser gradual y generalmente en dos etapas, que son la primera, una trituración, y como segunda etapa denominada la pulverización. Como tercera etapa tenemos el amasado o el mezclado. En esta etapa se introduce la materia prima en la amasadora, donde se producirá la primera adición de agua. Allí para obtener una masa plástica moldeable por extrusión. La cantidad de agua que se introduce depende de la humedad con la que venga la arcilla, de las condiciones climáticas a las que está expuesta durante la fase de almacenamiento. Como cuarta etapa tenemos el moldeado. En esta etapa se condiciona la obtención de las formas moldeadas a la consistencia de la pasta y a la forma y el tamaño de los objetos que van a obtener. Generalmente se realiza por extrusión. En este proceso, para que se puedan obtener buenos productos extruidos, es indispensable que la arcilla tenga la correspondiente plasticidad.
elasticidad. Como quinta etapa tenemos el proceso del secado. Este funciona de la siguiente manera. Una pasta de cerámica se compone de partículas de arcillas divididas por películas de agua que al ser eliminadas por evaporación permite el desplazamiento de estas. Conforme la pasta pierda más humedad, estas partículas se aproximan más entre ellas, ocasionando que la arcilla se contraiga hasta que la película de agua es completamente eliminada. Y las partículas ya no pueden acercarse más. Al secarse esta pieza, el volumen de la pasta disminuye proporcionalmente a la cantidad de agua eliminada. Con la eliminación de esta agua se forman huecos en su estructura y la pieza se contrae constantemente hasta que ha desaparecido o eliminado el agua. Como esta etapa tenemos la cocción. Para que una cocción sea eficiente y eficaz, es aquella que evita todos los defectos que pudiera presentarse en la pieza, obteniendo así una pieza de buena calidad apta para el mercado. Esta fase es muy importante y delicada del proceso de fabricación. En esta etapa se confiere a las piezas las propiedades deseadas. El ciclo de la quema contempla las siguientes etapas: el cargue del horno, la cocción propiamente dicha, más o menos 8 horas, el enfriamiento, que puede ser por aire o por agua, y el descargue. Como última etapa tenemos el empaque. Después de fabricados los productos, son sometidos a un proceso de clasificación por atributos, por variables, generalmente efectuados en la puerta del horno. En esta etapa, de acuerdo a la clasificación anterior, se puede obtener materiales de primera, de segunda, de tercera y material de ruptura cocida. Este último es incorporado nuevamente a la línea de producción. A continuación, mi compañero Diego retoma la palabra acerca de sus propiedades. A continuación les presentaré las propiedades de la cerámica, pero antes de presentárselas, quisiera hacer un pequeño recordatorio de lo que son las propiedades en los materiales. Las propiedades de los materiales son el conjunto de comportamientos de un material ante un estímulo externo. Este estímulo externo puede ser generado por el ambiente o puede ser por la fuerza que uno le puede generar a ese material, el calor, la luz, etc. Las propiedades que tiene el material cerámico son 6. A continuación veremos la propiedad mecánica que tiene los materiales cerámicos. Las propiedades mecánicas de los materiales que los materiales cerámicos poseen es una dureza alta, pero a su vez contiene una fragilidad igual de alta. Se demuestran una elasticidad y plasticidad muy baja, lo cual los hace rígidos, pero gozan de una resistencia mecánica bastante considerable. Como pueden ver en la imagen, a la derecha se presenta unas baldosas de cerámica que, como ya se sabe, ante un impacto se pueden romper, lo cual nos da un ejemplo de lo frágiles que son, pero a la vez son duras. A la vez la cerámica puede ser dura, como podemos ver en la imagen de la izquierda. Se puede utilizar como material de construcción. La siguiente propiedad que vamos a ver es la propiedad térmica. Los materiales cerámicos se caracterizan por una tolerancia térmica muy alta. Tienen una conductividad térmica muy baja debido a los fuertes enlaces iónicos covalentes, lo que los vuelve unos aislantes térmicos muy buenos. El punto de fusión de las cerámicas puede superar los 3000 grados centígrados,
Un ejemplo de esto sería el compuesto cerámico, el carburo de hafnio, que su punto de fusión es de 4150 grados centígrados. Los materiales cerámicos pueden resistir bastante el calor, pero son bastante frágiles, lo que provoca que cuando sucede un choque térmico, lo cual provoca fisuras en el objeto, sean considerables. Los materiales cerámicos no son una excepción al choque térmico, pero existen unos materiales cerámicos especializados en esos, que tienen una resistencia a las fracturas muy especiales. Esto a continuación, seguido de esto, veremos las propiedades ópticas de los materiales cerámicos. Los materiales cerámicos pueden encontrarse en los tres grupos generales en los que se clasifican las propiedades ópticas. Serían los transparentes, en los que se pueden encontrar los vidrios, los translúcidos, que sería un objeto de material cerámico que se sometió a altas temperaturas, lo cual ocasionó que la arena dentro de ese objeto se vitrificara, lo cual provoca que pase un poco el espectro de luz. Y al final los opacos, que serían los que no dejan pasar la luz a través de ellos. Seguido de esto, veremos las propiedades eléctricas. Los cerámicos no son conductores de cargas. La baja conductividad es el resultado de los enlaces iónicos y covalentes que poseen, lo que restringe la movilidad de la electricidad. Pero también existen materiales cerámicos que tienen una conductividad superior a la de un aislante. Gracias a esto, los materiales cerámicos pueden ser dieléctricos, que serían los no conductores, y los semiconductores, los cuales tienen una conductividad superior a los aislantes. Como se puede ver en las imágenes, los materiales cerámicos se utilizan en piezas de electrónica, como resistencias, condensadores y capacitores. Seguido de esto, vamos a ver las propiedades magnéticas. Los materiales cerámicos no suelen presentar no suelen presentar propiedades electromagnéticas, pero existen cerámicos que pueden proporcionar magnetismo bastante notable. Un ejemplo de esto es la ferrita y el granate. La ferrita se utiliza en la interferencia electromagnética de los cables de alimentación o señal de producción o señal producida por la corriente electromagnética. También sirven como supresores electromagnéticos. Seguido de esto, veremos las propiedades químicas, que serían por lo que son más conocidos los materiales cerámicos. Las propiedades químicas de los cerámicos son bastante notables. Resisten la mayoría de los elementos de la tabla periódica. Tienen una gran resistencia a la oxidación y corrosión. Sumado a esto, sus propiedades térmicas y mecánicas, la hacen excelentes candidatos para hacer utensilios de laboratorio excelentes. A continuación, mi compañero Nelson David Porras explicará la clasificación de estos materiales cerámicos. Bueno, voy a hablar de la clasificación de los materiales cerámicos. Que voy a hablar de los materiales cerámicos porosos, gruesos.
Los porosos o gruesos no han sufrido vitrificación, no se llega a fundir el poroso con la arena debido a que la temperatura del horno es muy baja. Su fractura es terrosa, siendo totalmente permeable con los gases, líquidos y grasas. También tiene una de arcilla cocida que es fabricada por color rojiza debido al óxido de hierro de las arcillas empleadas a temperatura de cocción de unos 800 grados Celsius. Eso se fabrican baldosas, se fabrican ladrillos, tejas, jarrones, cazuelas, etcétera. También está la loza italiana, que se fabrica con arcilla entre amarilla y rojiza, mezclada con arena, pudiendo recubrirse de barniz transparente. Se emplea para fabricar vajillas baratas, adornos, tiestos. También está la loza inglesa, que es fabricada de arcilla arenosa, a la cual se le ha añadido el óxido de hierro y se le ha añadido siles, queso, feldespato y caolín para mejorar la blancura de la pasta. Eso se emplea para la vajilla, se emplea para los objetos de decoración. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de los materiales cerámicos tradicionales, que esos son los que están fabricados por materia prima, naturales, ya que se benefician para eliminar impurezas a fin de aumentar más pureza, tales como los materiales arcillosos. Eso también se utiliza para las vasijas de barro cocido, para porcelana, se utiliza también para los ladrillos, las tejas y los vidrios, etc. Los materiales cerámicos avanzados, esos son fabricadas con materia prima artificial que se, que se, que se han sufrido un importante proceso químico para conseguir una pureza alta y una mejora de sus características físicas. Eso se fabrica, el material se fabrica baldosas de los suelos. Eso también se usa para, para armar para armar soportes, también se utiliza también esa cerámica avanzados. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de las cerámicas de ingeniería. Las cerámicas de ingeniería, esas se utilizan principalmente para la arcilla, también están constituidos principalmente por compuestos puros o no puros, principalmente óxidos, carburos, también tiene compuesto de sílico, carburo de sílico y silicona, combinados con algunos otros óxidos refractos. Eso también se utiliza como para cofres, también se utiliza como tubos de PVC, se transforma para tubos de PVC también. En la siguiente diapositiva voy a hablar de las diferencias entre la cerámica tradicional y la cerámica avanzada. En esas dos materiales están constituidas por un mismo elemento de materia prima y también están constituidos por muchos elementos de materia. La única diferencia sí que se separan de los dos es que en las cerámicas avanzadas se necesita un proceso químico para que se vea y para que sea un poco diferente, para que tenga característica diferente física a la de la tradicional, pero con los mismos materiales primos, con
mismo proceso se utiliza igual a la tradicional. La única diferencia de la cerámica avanzada es que se utiliza ese proceso químico para verla diferente a la tradicional. A continuación, mi compañera Melissa va a hablar de las aplicaciones. Como último punto, tenemos las aplicaciones de la cerámica. Estas las podemos ver en productos de arcilla, como son para la construcción, tales como ladrillos, tubos y mosaicos. En cerámicos refractarios, estos se utilizan en aplicaciones de altas temperaturas, tales como muros de horno, cripsoles y moldes. En cementos para concretos, se emplea para la construcción y carreteras. El concreto es un material compuesto, pero sus componentes son material cerámico. En productos de línea blancas también, como son vajillas, cerámica de grés, porcelana china y fina. Otros artículos de mesa, como base de mezclas de arcilla y otros minerales. También lo podemos ver en botellas, anteojos, lentes, y estos son vidrios. También en herramientas para cortar materiales, que incluyen óxido de aluminio y nitruro de boro cúbico. Los aislantes cerámicos. Estos se emplean en aplicaciones tales como componentes de transmisión electrónica, encendedores y sustratos de chips para la microelectrónica. Los cerámicos magnéticos, por ejemplo, en memoria de las computadoras. Con esto damos fin a nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.